Hola, buenos días compañeros y maestro. Nuestro equipo va a hablar acerca de la línea del tiempo de las escuelas de la administración. Nuestro equipo está integrado por Dana Paola Hernández Zapata, Celeste Cortés Serafín, Geraldi Arines Santamaría, Alonso David Márquez Méndez, Rosaura Rojas Mendoza y su servidora Mariela Almazán Gutiérrez. Buenos días, mi nombre es Alonso David Márquez Méndez y a continuación hablaré del modelo de la escuela empírica dentro de la administración. Es el modelo administrativo que procura alcanzar los resultados deseados mediante la aplicación de un patrón obtenido de ejemplos que han sido probados y su éxito puede ser corroborado. Las organizaciones que aplican la administración empírica tienen desde el inicio establecidos sus objetivos generales, dedican tiempo a observar a otras empresas con metas y logros similares a la que ellos persiguen, analizan sus métodos, estudian los resultados y adaptan un modelo basado en sus intereses. Características. Esta escuela considera que analizando la experiencia de gerentes exitosos o los errores de gerentes deficientes, de alguna manera se puede aprender a aplicar las técnicas de administración más efectiva. Las principales características de esta escuela son la gestión, el cual es el estudio de las experiencias de administración. Las experiencias administrativas se pueden transferir de manera provechosa a los estudiantes. Los futuros gerentes pueden usar las técnicas utilizadas en los casos exitosos como referencias futuras. Este método de estudio de caso es el mejor para impartir la educación gerencial, ya que contribuye al desarrollo de habilidades gerenciales. Las investigaciones teóricas pueden combinarse con las experiencias y prácticas para lograr una mejor gestión. Cualquier investigación teórica se basa en la experiencia de una práctica. Ahora bien, ¿quiénes fueron los responsables de desarrollar esta tendencia o escuela? A continuación hablaré sobre los principales representantes de la escuela empírica. Ernest Dale, catedrático de la Escuela Wharton de Administración, presidente de la Academia Americana de Administración. Sus principales aportaciones reconocidas son la descripción y el análisis objetivo de los hechos, introdujo generalizaciones que sirven de base para pilotear la conducta de todo administrador, iniciador de la escuela del proceso administrativo. Dale Carnegie, autor de la obra Cómo ganar amigos e influir a la gente. Este autor presta especial atención a las relaciones humanas y al estudio de cómo éstas afectan a la productividad de la empresa. Peter Drucker, indiscutiblemente es el referente número uno al hablar de la administración empírica, reconocido mundialmente por sus aportes entre los cuales destacan énfasis en la mercadotecnia, administración en base al cumplimiento de objetivos, necesidad de realizar planes a largo plazo, administración en base a resultados obtenidos, énfasis en la administración de personal con alta calidad y estudios en la representación del administrador y sus principales rasgos y características. En la actualidad, la mayoría de empresas utilizan teorías empíricas en combinación con teorías de la escuela clásica y moderna, motivado a que el conocimiento profundo de las empresas y antecedentes similares puedan mejorar las actividades gerencial y la toma de decisiones. A continuación, les diré los tres principios básicos del empirismo. 1. Participación y compromiso de todos los miembros de la organización, el cual sirve para llevar a cabo las tareas en los tiempos requeridos y en la forma especificada. La flexibilidad en el modelo a seguir, el cual debe poderse adaptar a las necesidades específicas de la empresa como los recursos disponibles y el tiempo. Acapabilidad. El modelo debe poder ser aplicado en tiempo presente de la empresa, considerando las características relativas al ámbito social, legal y económico necesario para su adecuado funcionamiento. Se cree que esta corriente representa una alternativa de gestión viable gracias a las bondades que ofrece para una organización dada. A continuación mencionaré los principales puntos a favor. Ventajas. Se dan resultados eficientes. Siempre que los administradores tengan suficiente experiencia en gestión o en caso de artículos con fuerte demanda. La escuela empírica se basa en hechos y eventos concretos, por lo que habilita la corrección de errores. En lugar de experimentar con otras técnicas, se busca enderezar lo que se hizo mal para que dé buenos resultados. Se emulan los éxitos de competencia mediante la comparación de instancias administrativas de distintas empresas.
pero también se intentan continuar con los propios aciertos a través del tiempo. Se aprovecha la experiencia extraída de las situaciones adversas y problemas que hayan atravesado alguna organización en el pasado. Desventajas. Los datos que se obtienen de la observación de otras empresas no siempre son útiles, debido a que no siempre son los mismos intereses los que tiene una organización. Se trata de un sistema de dirección riesgoso porque descansa mucho sobre el administrador, el cual no siempre está capacitado para responder a las demandas de la empresa. Cierta inestabilidad en los resultados, ya que el significado del éxito para una determinada entidad puede no ser igual para otra. La competencia del mercado actual ha llevado a muchas empresas a adoptar una posición contraria a la imitación del éxito ajeno, el cual consiste en la estrategia de diferenciación. Por eso, para muchos, la corriente empírica no es una teoría única. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero y haya sido de importancia. Gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Geraldine Arines Santamaría. Hablaré sobre el modelo de la escuela científica dentro de la administración. Surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos ante la necesidad de aumentar la productividad debido a la escasa oferta de mano de obra. Fue el primer intento de la aplicación de métodos científicos para resolver los problemas de la administración. La única manera de incrementar la productividad era aumentando la eficiencia de los trabajadores, y para eso la administración científica se enfocó en las tareas. El creador de la administración científica fue Frederick Wilson Taylor. Tras ingresar a los 22 años a los talleres de Midwell Steelworks como un peón y fue ascendiendo hasta finalmente ser ingeniero en jefe de los talleres. Ahí realizó sus primeros experimentos, desarrollando estudios de tiempos y movimientos con los obreros y también analizó los mejoramientos de uso de las herramientas apropiadas. Lo llamó estandarización de recursos. Dentro de sus obras la más conocida es la de los principios de la administración científica, publicada en 1911. Luego de haber investigado las operaciones fabriles de manera sistemática, describe de manera analítica sus experimentos respecto a su corriente científica, dando un panorama general de los problemas de la empresa estadounidense. Taylor elaboró varias hipótesis que en la práctica permitieron dar soluciones a esos dichos problemas. Propuso eliminar los desperdicios financieros a través de una serie de principios que garantizaran el crecimiento de nivel productivo. Esto otorgó un papel fundamental a la gerencia administrativa, considerándolo el padre de la administración. En breve hablaremos sobre los principios de la administración científica del libro antes mencionado, que debería seguir la actividad empresarial para alcanzar un producto industrial más eficiente. Primer punto, reorganización del trabajo. Ahí lo que quiere darnos a entender con ese punto es de que debemos de establecer una área para ponernos de acuerdo en cómo se va a elaborar, cuánto tiempo y que sea eficiente. Selección adecuada del trabajador. Ahí se especificaba mucho Frederick, porque él decía que debemos seleccionar dependiendo de nuestras capacidades, es donde vamos a ser puestos en el trabajo. Cooperación entre directivo y plantel. Ahí tenían que ver los intereses tanto del directivo como del plantel, donde decía Frederick que a veces debería de haber un poquito de motivación para que cooperaran entre todos. Entonces ahí él proponía remuneración por eficiencia. División del trabajo entre los responsables y los colaboradores. Ahí se dividen las tareas del trabajo, las responsabilidades, dependiendo de su puesto. Por eso es que dependiendo de su capacidad era el trabajo que iba a elaborar. Sin embargo, no saliéndose del ritmo que querían o el objetivo que querían alcanzar. Mecanismos administrativos. Taylor menciona que a pesar de que la administración científica cuente con un cuerpo de mecanismos administrativos, no son 100% confiables, dependiendo la situación, porque puede haber situaciones que provoquen una
un desastre hasta situaciones que sean muy bien elaboradas, ¿no? Pero las mencionaremos. El estudio del tiempo y movimiento. La necesidad de crear un departamento específico de planeación en la empresa. La estandarización, el empleo de reglas de cálculo y además instrumentos que permitan economizar el tiempo. Las llamadas cédulas de instrucción de los trabajadores, el principio de excepción, el despertar de la iniciativa, aplicar la tasa diferencial, desarrollar un sistema de modelo de costo. La organización racional del trabajo. Taylor se preocupaba cómo los trabajadores iban a ejecutar dichas tareas, queriendo eliminar la manera empírica en cómo las elaboraban, ya que ellos tenían una descendencia de que de generación en generación les iban diciendo diversas maneras y él quería hacer algo racional, así que estudió tiempos y movimientos. Esa fue la principal herramienta de la organización racional del trabajo. Después sigue el diseño de cargos y tareas. Dependiendo del cargo donde estuviera la persona, eran dichas tareas que tenía que realizar. La supervisión personal era algo importante para el supervisor y para el desarrollo de producción. Ahí si un supervisor quería darse a conocer de cómo era su trabajo, tenía que estar muy al pendiente. Estímulos salariales y premios por producción. Aparte de su pago que tenían por trabajar o elaborar en un dicho empresa, tenía que haber algo más como un premio para que así motivar a los trabajadores que siguieran elaborando y trabajando cooperativamente con los demás. Con eso concluyo con la escuela científica. Hola, me llamo Dana Paola Hernández Zapata y yo les voy a hablar sobre la Escuela Clásica de Administración. A esta escuela también se le denomina tradicional, operacional o del proceso administrativo. Su enfoque se orienta hacia la identificación de las funciones administrativas, es decir, las actividades que realiza el administrador y al establecimiento de principios administrativos. Se considera que las funciones y principios son universales para todos los administradores. El fundador de esta corriente fue el ingeniero francés Henry Fayol, quien en su obra Administración Industrial y General considera que la administración siempre ha existido, pero el progreso actual hace necesario que se ejerza de una manera más técnica, por lo cual propone un método científico para acumular una serie de conocimientos, producto de la observación, recolección, clasificación e interpretación de los hechos, y de acuerdo con los resultados obtenidos, establecer reglas de validez universal que se integran a la estructura de la disciplina administrativa. La teoría clásica surgió poco después de la Revolución Industrial, debido al crecimiento acelerado de las empresas y a la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Principios de la teoría clásica. La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o principios. Tales principios son flexibles, adaptándose a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Ellos son: división de trabajo. Para un mejor desempeño en el trabajo, la especialización es fundamental. Entre más se especializa el empleado, mejor será su eficiencia. Autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes. No siempre conseguirán la obediencia si no tienen autoridad personal. Disciplina. Los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que rigen en la empresa. Unidad de dirección. Las operaciones tienen un mismo objetivo y deben seguir un plan. Es obligación de los departamentos asistir a los demás para lograr las tareas y proyectos que son asignados a cada cual, en lugar de negar ayuda. Debe existir para esto un plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados. Unidad de mando. Las instrucciones sobre una operación particular son recibidas solamente de una persona. Subordinación de interés individual al bien común. En cualquier empresa, el empleado debe tener una preocupación primaria por la organización. Remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los empleadores. Para trabajos iguales, salarios iguales. Centralización. Fayol creía que a los gerentes les corresponde la responsabilidad final, pero los empleados deben tener autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente su trabajo. Cadena escalar. La línea de autoridad es una organización pasa en orden de rangos, desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Orden. Cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él. Equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados, firmes pero justos.
Estabilidad del personal. Para un eficiente funcionamiento en la organización, la baja rotación del personal es lo más conveniente. Iniciativa. Debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, aun cuando a veces se cometan errores. Espíritu de equipo. Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad. Todos los departamentos dentro de la empresa deben trabajar unidos y apoyarse cuando sea necesario para lograr una empresa conjunta. Funciones básicas de la empresa. Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron como las funciones básicas de la empresa. Estas son las siguientes. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes de las personas. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras 5 funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa. Para dar un resumen a lo que se mencionó anteriormente, Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La planificación, organización, dirección, coordinación y control son los elementos de la administración que constituyen el llamado proceso administrativo. Dichos elementos se pueden encontrar en cualquier trabajo de administración, en cualquier área o nivel de la empresa. En conclusión, los principios de la teoría clásica aún se aplican al sistema empresarial vigente, pero no todos en su totalidad, ya que la administración evoluciona constantemente a través del tiempo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariel Almazán Gutiérrez y el día de hoy voy a explicar la Escuela de Administración Humanista o de Relaciones Humanas. La teoría o enfoque humanista de la administración es una perspectiva distinta de la gestión basada en la idea de las necesidades y los valores humanos, ya que siempre se ha considerado que los recursos humanos o el capital humano son los activos más importantes. Esto se debe a que los términos denotan a las personas como un medio para lograr algún propósito organizacional, tal como mayor productividad o mayor valor para el accionista. Sin embargo, ninguno de estos términos indica el valor de las personas como seres humanos. Este valor inherente, las prácticas del enfoque humanista lo catalogan como la dignidad. Y con esta teoría, los empleados son vistos no solo como activos económicos valorados principalmente por su productividad, sino que como personas con necesidades complejas y un deseo de realizar tareas diarias que sean significativas y variadas para la empresa y para poder mejorarla. Énfasis de la teoría. Esta teoría humanista enfatiza el uso de la motivación interior para incrementar la calificación del personal, aumentando así la eficiencia económica de una organización. Subraya la necesidad de formular objetivos de gestión que incorporen valores humanistas. Por ejemplo, el crecimiento personal y el bienestar del trabajador se toman en cuenta para lograr una productividad óptima en la empresa. Además, las rutinas de trabajo desarrolladas por las organizaciones deberían brindar a los trabajadores la oportunidad de participar en la toma de decisiones, y así no solamente el líder o el jefe de la empresa o de la organización pueda tomar decisiones propias, sino que también consulte a todos los demás respecto a esa. Cabe destacar que para implementar los conceptos del enfoque humanista de la administración es muy difícil debido a la complejidad de nuestro comportamiento como humanos y por cuestiones de ética en general, y se demuestra que hay muchos desafíos. Antecedentes. La administración científica se enfocaba en la productividad y la reducción de costos, desarrollando estándares de eficiencia basados en estudios de tiempo y movimiento. Sus críticos reprochaban el énfasis de la administración científica en porcentajes y estándares que eran iguales para todos los trabajadores. Existe muy poca evidencia que las cuotas establecidas para los trabajadores no fueran razonables o que los trabajadores que no podían cumplir con esa cuota fueran despedidos con frecuencia. Sin embargo, los trabajadores expresaban su malestar quejándose de los bajos estándares de mano de obra y salarios bajos. A esto se le llamó el sistema de pieza fija. Los sindicatos comenzaron a abordar el creciente temor de los trabajadores en que todos, salvo unos pocos empleados de élite, pronto quedaban sin trabajo. Origen. Fue fuera de este contexto que evolucionó una nueva teoría de la administración,
que examinaba los factores sociales en lugar de los económicos. El enfoque humanista miraba la dinámica individual del trabajador y del grupo para un control efectivo. La teoría humanista de la administración se desarrolló como reacción a la anterior teoría de administración científica. Esta enfatiza la productividad y el beneficio por encima de todas las demás preocupaciones. Los teóricos humanistas basaron sus argumentos en el resultado de los experimentos de Hawthorne realizados en la Western Electric Company en 1930. Este resultado enfatizó la necesidad que las organizaciones adaptaran habilidades humanistas de gestión, fomentaran las interacciones grupales e individuales en los lugares de trabajo y desarrollaran relaciones sociales. La teoría humanista de la administración hace mucho hincapié en las relaciones interpersonales. Esto es que en esta teoría se basa más que nada que nosotros como trabajadores debamos de tener mucha más interacción social, no solamente para un ámbito de trabajo, sino que también para poder mejorar nuestras relaciones personales de amistad, o en el caso de si tú eres un jefe o un líder del liderazgo y poder tener esa confianza de todas las personas que están bajo tu mando. Asimismo también debes de tomar en cuenta las opiniones de todos y no solamente hacer lo que tú quieras porque tú eres el jefe o porque tú eres el líder de dicha compañía o institución. Siempre tenemos que tener en cuenta el bienestar de la gente antes que nada. Características. Dentro de la escuela humanista existen 3 características representativas, las cuales son dignidad humana, complejidades éticas e identificar a los interesados. Dentro de la dignidad humana, el respeto por la dignidad de los empleados es una de las características que más definen a la administración humanista. Este respeto se transmite a través de una reorganización de la estructura administrativa y los procesos de la empresa. Con esto se puede brindar a los trabajadores el mayor nivel de autonomía y control sobre su propio trabajo. En las complejidades éticas, la teoría humanista se concentró inicialmente en la relación entre la empresa y sus empleados y entre los empleados y su trabajo, que más recientemente se ha incluido en el concepto de la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa. Esto es un gran reto ya que mucha gente o dentro del trabajo no se ven iguales las mismas ideas. Por ejemplo, si el líder tiene una idea, lo debe de consultar con todos. Unos pueden ver esa idea de una forma muy buena y otros tantos no la van a poder ver así. Entonces la van a rechazar o van a hacer de menos esa idea. En identificar a los interesados, las decisiones de negocios deben tomarse consultando a las partes interesadas. Una parte interesada es cualquier persona o grupo de personas que se verán afectadas por una decisión de negocios. 2 desafíos surgen dentro de este concepto. Uno es que no siempre es fácil identificar a las partes interesadas y el otro es que las partes interesadas puedan tener necesidades y prioridades dentro de este conflicto. Un ejemplo es que un proyecto de desarrollo que trae empleos muy necesarios para un grupo de personas interesadas pueda desplazar a otro grupo de sus hogares y plantear problemas ambientales. Los representantes más importantes dentro de la escuela humanista son Mary Parker Follett y Elton Mayo. Mary Parker Follett ahora se considera la madre de la administración moderna. Follett desarrolló muchos conceptos que aplicó a los negocios y a la administración, tales como procesos laterales en jerarquías organizacionales, procesos informales en las organizaciones, ganar-ganar, el conflicto constructivo, además de que creó la gerencia participativa. Elton Mayo fue un psicólogo experto en teoría organizacional, psicología industrial y relaciones humanas. Su idea principal fue modificar el modelo mecánico de comportamiento organizacional. Lo reemplazó con uno con mayor interés en los sentimientos, las actitudes y la motivación y otros aspectos del sujeto humano. Su mayor reconocimiento aquí fue el experimento de Hawthorne. Fueron una serie de estudios realizados en una planta de Western Electric en 1930 durante el apogeo de la administración científica. El experimento estaba diseñado para aislar a los factores que afectaban la productividad en el lugar del trabajo. Los investigadores ofrecían y luego quitaban beneficios tales como una mejor iluminación, descansos, horarios de trabajo más cortos, comidas y planes de ahorro. Sin embargo, independientemente que el cambio fuera positivo o negativo, la productividad de los sujetos de prueba siempre aumentaba. Los teóricos más representativos de la escuela humanista son Abraham Maslow, Douglas MacGregor, Chris Argyris, David McClelland, René Slicker, Robert Galembowski y Edgar Schein. El ejemplo más claro que aquí puedo dar es el de Abraham Maslow, ya que él tiene una pirámide donde va de orden menor a mayor
las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de adaptación social, necesidades de autoestima y por último necesidades de autorrealización. Las ventajas son que los trabajadores pueden tener un mejor desarrollo y productividad dentro de su trabajo siempre y cuando sean tomados en cuenta en todas las decisiones que tome la empresa o la institución. Asimismo, también deben de ser tomados en cuenta para poder mejorar su bienestar, ya sea físico, de salud o emocional. Pero la gran desventaja, y es la que está oculta, es que a pesar de todo eso, los gerentes son los que siguen manipulando a los trabajadores para que tengan una mejor eficacia y eficiencia y su productividad pueda ser la mejor. Mi nombre es Rosaura Rojas Mendoza y yo les voy a hablar sobre la Escuela de Relaciones Humanas, sus características e influencia. La Escuela de Relaciones Humanas o Escuela Humanística de la Administración es una corriente administrativa que surgió en la década de 1920, a partir de los experimentos realizados por Elton Mayo Hatmore. En estos experimentos, Mayo demostró que los empleados de una empresa aumentan su productividad en la medida en la que se sienten integrados. Esto significa que se empezaron a ver el trabajo como actividad grupal condicionada por estándares sociales y a la empresa como un sistema social en el que el ser humano es un elemento fundamental. Bueno, en el momento en el que aparece esta teoría había una gran necesidad de humanizar la administración y superar la idea mecanizada de la teoría clásica. Además estaban desarrollándose ciencias como la psicología y la sociología, por lo que se intentaban aplicar sus conceptos en las organizaciones de la época. De hecho, la visión humanista de la administración fue posible gracias al aporte de John Dewey con la filosofía pragmática de Kurt Lewin con su psicología dinámica. ¿En qué se basa la teoría de las relaciones humanas? Bueno, Elton Mayo basó su teoría en los descubrimientos que iba haciendo con sus experimentos, según los cuales había ciertos tipos que regían la conducta del trabajador. Entre estos principios figuraban comunicación de la dinámica de grupo, supervisación, liderazgo, recompensas y sanaciones sociales, grupos informales, motivación y emociones. ¿Cuáles fueron las principales críticas a la Escuela de Relaciones Humanas? Bueno, se criticó su método, el cuestionamiento de su validez científica, pues esto se sirvió solo de un instrumento metodológico para llegar a sus conclusiones. Su enfoque. También se habla de cómo puso mucho énfasis en el tema de la felicidad en el trabajo, dejando de lado otros aspectos de relevancia, como la satisfacción con la oportunidad del desarrollo profesional, por ejemplo. Otro tema de debate fue la supuesta visión colectiva de las personas en la organización en un detrimento de individualismo. Sus fines. Acusaron a la Escuela de Relaciones Humanas de ser simplemente un modo de aumentar la productividad de los trabajadores sin un verdadero interés que mejorara las relaciones entre ellos. La influencia de las escuelas de relaciones humanas. Bueno, su influencia venía también en la teoría de las relaciones humanas que imperó en la gestión organizacional hasta mediados de la década de 1950. Esta teoría se contrapuso al protagonismo de la tarea heredado de la visión científica de Taylor, el estructuralismo de Fayol y la burocracia defendida por Gerber. De igual forma dio pie al surgimiento de nuevas áreas de investigación organizacional, liderazgo, participación de los trabajadores, rediseño del trabajo, sensibilidad y entrenamiento de grupo T, teoría X y teoría Y. Buenos días, mi nombre es Celeste Cortés Serafín y el día de hoy les voy a explicar el tema de la escuela burocrática de la administración. Antes que todo debemos de entender un término muy importante. ¿Qué es la burocracia? Bueno, pues la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad. Esto lo podemos entender como la adaptación de los medios con los que nosotros contamos hacia los objetivos pretendidos a lograr, con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en los objetivos. A partir de la década de 1940, las críticas hechas tanto a la teoría clásica como a la teoría de las relaciones humanas revelaron un factor muy importante, que fue la falta de una teoría de organización sólida y amplia que oriente el trabajo de las empresas. También se cuestionaron varias de las circunstancias, como fue la necesidad de encontrar un modelo de organización racional capaz de caracterizar todas las variables involucradas, así como también el comportamiento de los integrantes y tener como que un mayor control. Y el crecimiento y la complejidad de las empresas exigía modelos organizacionales mejor definidos, debido a que conforme pasa el tiempo, la sociedad va cambiando, las mentalidades van cambiando, la economía va cambiando, las empresas van creciendo o se van
desapareciendo. Es por eso que se buscaba un sistema o una teoría que se adaptara al tiempo en que se vivía, y de ahí surge la escuela burocrática de la administración. Esta teoría está basada en los estudios y escritos del economista y sociólogo Max Weber, y es considerado como el fundador de la escuela burocrática. Él definió la burocracia como la forma más eficiente de organización, teniendo en cuenta tanto la complejidad de las empresas como las necesidades de una sociedad que cambia y evoluciona constantemente con el tiempo. Un punto muy importante que debemos tomar en cuenta es que Weber no consideró la burocracia como un sistema social, sino como un tipo de poder, y es por eso que él clasificó a la sociedad en 3 grupos. El primero es la sociedad tradicional, en donde predominan características patriarcales y patrimoniales como son la familia y el clan. Es una sociedad que se basa principalmente en las reglas y costumbres fijadas en el pasado. Ellos tienen un gran respeto por las tradiciones y las formas en que las personas deben comportarse ante la sociedad, y se caracterizan por tener una gran importancia de la familia y de los roles sociales que la misma sociedad impone ante nosotros. Sociedad carismática, en donde predominan características místicas, arbitrarias y de personalidad, como podemos ver en los grupos revolucionarios y partidos políticos. Sociedad legal, racional o burócrata. Predominan normas impersonales y racionalidad en la selección de los medios y de los fines, como podemos observar en las grandes empresas, en los estados modernos y en los ejércitos. A cada tipo de sociedad le corresponde una autoridad, y es por eso que tenemos la autoridad tradicional, que es cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque esa siempre fue la manera en cómo se hicieron las cosas. Un claro ejemplo de esta autoridad es el padre dentro de la familia, en donde él es el encargado de tomar todas las decisiones al respecto. El poder tradicional no es racional y puede transmitirse por herencia, y sus ideas son extremadamente conservadoras. Autoridad carismática. En esta, los subordinados aceptan las operaciones del superior justificadas a causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo superior con el cual se identifican. Un claro ejemplo de esto fue la personalidad de Hitler, que con su liderazgo y estrategia logró cambiar toda la ideología de todos los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Autoridad burocrática. Es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores justificadas porque están de acuerdo con su conjunto de normas que consideran legítimas y de las cuales se deriva el poder del mando. Aquí la obediencia no se debe a algunas personas, sino a un conjunto de reglas y reglamentos legales previamente establecidos. Características de la escuela burocrática. Carácter legal de las normas y reglamentos. Como mencionamos anteriormente, la burocracia es una organización unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito. Estas se basan en una especie de legislación propia que define con participación cómo deberá funcionar la organización burocrática. Y son bastante detalladas porque siempre buscan cumplir todas las situaciones de la organización. Carácter formal de las comunicaciones. La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y registran por escrito, y todas las acciones y procedimientos se caminan a garantizar la comprobación y documentación adecuada. Carácter racional y división del trabajo. Se caracteriza por la división sistemática del trabajo en áreas de racionalidad, es decir, se adapta a los objetivos por alcanzar. Esto quiere decir que cada individuo que desempeña un cargo deberá conocer el papel que le tocará desempeñar. Impersonalidad de las relaciones. La distribución de actividades es impersonal. Esto quiere decir que se desarrolla en términos de cargos y funciones. No se considera a las personas como tales, sino como individuos que se desempeñan en cargos y cumplen ciertas funciones. Jerarquía de autoridad. Las organizaciones deben estructurarse bajo una jerarquía de autoridad. Se usa fundamentalmente como evaluación de los resultados planeados. Rutinas y procedimientos estandarizados. La burocracia fija reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo.
quien desempeña un cargo no puede hacer lo que él quiera, sino lo que la burocracia o la organización le impone. Competencia técnica y meritocracia. La burocracia basa la selección de las personas en el mérito y la competencia técnica, y no en preferencias personales, y se basa principalmente en criterios de evaluación y clasificación válidos en toda la organización. Especialización de la administración. La burocracia se basa en la separación de la propiedad y la administración. En otros términos, los administradores de la burocracia no son los dueños o propietarios de la empresa. Profesionalización de los participantes. Este punto es muy fácil de entender, ya que quiere decir que cada funcionario de la burocracia es un profesional. Completa previsión del funcionamiento. El modelo burocrático de Weber parte de la suposición de que el comportamiento de los miembros de la organización es perfectamente previsible, o sea que todos los funcionarios deberán comportarse de acuerdo con las normas y reglamentos de la organización para que alcance la máxima eficiencia posible. Seguridad en el trabajo y calificación técnica. El empleo en las organizaciones debe ser una carrera para que los miembros se desarrollen y asciendan por méritos y antigüedad en el puesto y no por recomendaciones. Ventajas de la burocracia. Racionalidad en relación con el logro de los objetivos de la organización. Precisión en la definición del cargo y de la operación. Esto quiere decir que cada persona que tiene un cargo deberá conocer su función dentro de la organización. Interpretación unívoca garantizada por la reglamentación específica y escrita. Uniformidad de rutinas y procedimientos, continuidad de la organización, reducción de la fricción entre las personas, subordinación de los más nuevos a los más antiguos, coherencia y confiabilidad. Pero como en todo, tanto hay ventajas como hay desventajas. Una de las desventajas podría ser la interiorización de las normas y apego a los reglamentos, la resistencia al cambio, la jerarquización con base del proceso decisorio y la dificultad en la atención a los clientes y conflictos con el público. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el tema de las escuelas de administración. Esperamos haber proporcionado información útil y agradecemos su tiempo.